Hola, hoy vamos a ver la ley de Boyle-Mariotte. Bueno, pues dos físicos de forma independiente descubrieron una ley de los gases y bueno, uno se llamaba Robert Boyle y otro Edme Mariotte. Y dice así, que a temperatura constante y también la cantidad de gas constante, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Vale, aquí lo tenemos. Vemos que la temperatura es siempre la misma, 300 unidades. Y la cantidad de gas también. Bueno, pues ahora vemos que si a un cierto volumen le aplicamos más presión, porque ha pasado de 1,20 a 1,80, el volumen disminuye, por lo tanto son inversamente proporcionales. También podemos verlo en la gráfica. Aquí hay muy poca presión porque si trasladamos el punto al eje X, vemos que es una línea corta. Pero hay mucho volumen. Si lo trasladamos al eje Y, vemos que es un trazo largo. Pero sin embargo aquí la presión ha aumentado, pero el volumen ha disminuido. Bueno, pues con una fórmula podemos expresarlo como P por V igual a K, que la presión por el volumen es igual a una constante. Y también en otros casos la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Y vamos a ver esta fórmula con un experimento. Vale, pues en esta gráfica vemos que con 60 litros de volumen la presión es baja, es 0,5 atmósferas. Y si el producto es 0,5 por 60 da 30. Pero en este caso el volumen es 10 litros y la presión son 3 atmósferas. 10 por 3 también son 30. Vemos que en todos los casos, en todos los puntos de esta curva, nos da 30. Pero son inversamente proporcionales porque aquí la presión era baja, pero si aumentó, el volumen tuvo que disminuir para que la constante siguiera siendo 30. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Bien, primer problema. Primero tenemos que ver si es de Boyle. Nos dice que permanecen constantes la temperatura y la cantidad de gas. Y tenemos que el volumen inicial es 80 mililitros. La presión inicial es 0,986 atmósferas. Y la presión final es 1,2 atmósferas. Y tenemos que calcular pues el volumen final. Si es de Boyle, por lo tanto aplicamos la fórmula presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final y nos da 65,73 mililitros. En estos problemas tenemos que fijarnos si las unidades son las mismas. Aquí tenemos atmósferas y atmósferas y por lo tanto como aquí tenemos mililitros, pues el volumen también nos da en mililitros. Pero imaginemos, la presión, por ejemplo, aquí, en vez de 1,2 atmósferas, podían ser 1,2 pascales. Por lo tanto, tendríamos que pasar de pascales a atmósferas. Vale, ahora, tenemos que la temperatura es constante, 200 grados, y tenemos una cierta cantidad de gas que también es constante. La presión inicial es 2,8 atmósferas y el volumen es 15,9 litros. La presión final es 1 atmósfera. Podemos aplicar Boyle y nos da que el volumen final son 44,5 litros. En el caso anterior vemos que el volumen disminuyó porque pasó de 80 a 65,73. Por lo tanto, sabemos que la presión aumentó, y es verdad. Así que esta es una manera de saber si lo tenemos bien, más o menos. Y aquí, en este caso, el volumen aumentó, pasó de 15,9 a 44,5.
Por lo tanto, la presión tuvo que disminuir. Vale, temperatura constante y el gas también es constante, ya vamos bien. Ahora tenemos que el volumen inicial son 500 litros y la presión inicial 2 atmósferas. Y ahora nos dice calcular el volumen del gas si aumenta la presión a 5 atmósferas. Bueno, pues aplicamos la fórmula y nos da 200 litros. El volumen ha disminuido y la presión ha aumentado. Y ahora nos dice calcular hasta qué valor debe disminuir la presión para que el volumen se duplique. Si el volumen son 500 litros, el doble de 500 son 1000. Por lo tanto, tenemos que calcular la presión final. Y bueno, aplicando la fórmula despejaríamos la presión final y nos da 1 atmósfera. Y el último, bueno, tenemos que el volumen inicial es 4,1 litros y el volumen final 2,5 litros. La presión inicial son 210 kilopascales y tenemos que calcular la presión final. Aplicamos la fórmula y nos da 344,4 kilopascales. Vemos que la presión ha aumentado y el volumen ha disminuido porque son inversamente proporcionales.